Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido al día número 263 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a las lecturas para el día de hoy. Salmo 109 del 1 al 20, Gálatas 5 del 7 al 26, Isaías 47, Isaías 48, Isaías 49 del 1 al 7. Una vez más, Salmo 109 del 1 al 20, Gálatas 5 del 7 al 26, Isaías 47, Isaías 48 e Isaías 49 del 1 al 7. Vámonos directamente a Gálatas 5. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que se impregna en toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, al contrario, usen la libertad para servirse a unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Hoy reflexionamos sobre esto, estamos en las fiestas patrias aquí en México y hablamos acerca de la libertad. La libertad no es ausencia de límites. Hay personas que piensan que la libertad es no tener límites. Ya nadie me limita, yo puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto, hermano, eso no es libertad. La libertad en Cristo es someternos a los límites que Dios nos ha puesto y, en segundo lugar, que nosotros podamos servir, podemos escoger servir, tenemos la oportunidad de decidir servir a Dios. Y ahora la palabra de Dios nos dice también que podemos servir a nuestros hermanos. Pero qué locura, cómo usar mi libertad para servir. La gente que leía en aquel entonces Gálatas, yo creo que piensa igual que nosotros en la actualidad, pero en aquel entonces era peor. La gente quería ser libre para dejar de servir. Ya no querían servir a los romanos, si eran esclavos ya no querían servir a sus amos. ¿Cómo pues Pablo está diciendo ahora usa tu libertad para servir? La palabra de Dios usa este tipo de contradicciones para enseñarnos profundidades de la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder vivir necesitas primero morir, para poder primero ser rico necesitas dar, ¿verdad? Para poder ser sabio necesitas ser primero humilde. Entonces, hermano, amigo, también la palabra de Dios nos dice, para poder ser verdaderamente libres, tenemos o debemos servir a nuestros hermanos en Cristo en amor. Solamente una persona libre de verdad por la palabra de Dios está dispuesta a servir. Una persona que no está dispuesta a servir, entonces no ha disfrutado de la libertad que Dios, que Cristo le ha dado en su vida. ¿Por qué? Porque algunos todavía siguen presas del orgullo, del ego, de la vanidad, del pecado, de la maldad de su corazón. Pero la palabra de Dios dice que aquel que es libre, a quien Cristo libera, libre es verdaderamente libre. Eso quiere decir que hay personas que viven libres pero no son realmente libres, y hay personas que están presas pero son realmente libres. ¿En qué consiste esa libertad? Pues en una libertad de la mente y del corazón, de una conciencia tranquila y una libertad en el espíritu para poder decidir obedecer a Dios y servir y amar a nuestros hermanos. Entonces, la libertad no es ausencia de límites, la libertad es libertad de decidir. Así que tú hoy decides si sirves al pecado o sirves a Dios, si sirves a tu hermano o si te sirves a ti mismo. La decisión es tuya. Esta es la libertad que Cristo nos ha dado. De hecho, en Deuteronomio dice, ¿verdad? Escoge la muerte o la vida, la bendición o la maldición. Escoge pues la vida, ¿verdad? Escoge servir a Dios, escoge obedecer a Dios, escoge servir a tus hermanos por amor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos animas, nos invitas a servir,
Señor, ayúdanos a usar nuestros dones, nuestro talento, nuestros tiempos para bendecir a nuestros hermanos, para servir a nuestros hermanos en la iglesia, Señor. Úsanos, aquí están nuestras manos, aquí está nuestra mente, nuestro corazón. Estamos dispuestos a servirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, nos vemos el día de mañana.